Bueno, pues qué gusto, ¿verdad?, de estar aquí una vez más. La verdad es que gracias, es un privilegio estar, poder compartir algo más para hoy, ¿vale? Estoy nervioso porque realmente creo que lo que ha puesto Dios en mi corazón, creo que nos va a servir, nos va a animar, nos va a desafiar también a ir a más, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si vamos a orar y ponemos este tiempo en la mano del Señor? Amén. Sí, acompáñame cerrando tus ojos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor, hace un rato, Padre Santo. Señor, yo te suplico, Padre, que nos hables, Señor. Usa mi boca, Señor. Usa mis manos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, y que esta palabra, Señor, que creo que tú has puesto en mí, Señor, pueda calar, Señor, y pueda desafiarnos a ir a más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba leyendo un libro y me gustó una reflexión que hace el autor. Decía, lo voy a leer, dice: ¿alguna vez has pensado que aceptamos la invitación de Jesús, de seguirlo, negarnos a nosotros mismos y coger nuestra cruz? Pero a veces queremos seguir a Jesús y a la vez estar cómodos. O sea, dejando que Él lleve la cruz que nosotros tenemos que tomar. Dice, en otras palabras, queremos seguir a Jesús lo suficientemente cerca para obedecerlo, para obtener beneficios, pero no tan cerca como para que nos pida algo. Y bueno, la verdad es que me puse a pensar esto. Dije, me puse a pensar en mi propia vida. ¿Cuántas veces en mi vida me habrá pasado esto a mí? ¿Sí? O sea que estoy, sí, Jesús, sí, tal, bien. Pero cuando me empieza a pedir algo, ya es cuando empieza a ponerse la cosa un poco turbia. en algunos momentos, ¿verdad? Y bueno, y viendo esta situación, si te pones a pensar un poco, a Jesús en los tiempos que estuvo andando aquí en medio de todos nosotros, a él ya le pasaba esto. Habían muchas personas que lo seguían, pero otras muy pocas que realmente estaban dispuestos a obedecer, a comprometerse, ¿verdad? Hombre, entonces esto me hacía preguntar también, ¿realmente estoy disfrutando del camino de la gracia de Dios? ¿Estoy realmente disfrutando de la presencia de Dios en mi vida? Y bueno, y a mí me resulta muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque por lo general, todos nosotros, cuando estamos incómodos en algún sitio, empezamos que si a quejarnos, que si a ver mal las cosas, empezamos a no tener ganas en hacer cosas, ¿verdad? Empezamos incluso a las personas que están a nuestro alrededor, oye, a contarles lo malo, lo peor que estás pasando y tal, y a desanimar, ¿verdad? Entonces, inconscientemente, en esa posición te pones a pensar que vas a fallar, que no vale la pena, que incluso, ¿para qué estoy pasando este mal rato, ¿verdad? No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado y en algunos momentos de mi trabajo me ha pasado esto, ¿sí? Que me he puesto a pensar, ¿para qué estar tanto tiempo aquí? Llevo ya en el ejército durante tantos años que ya estoy cansado de hacer la ruta, estoy cansado de coger y levantarme todos los días a hacer deporte. Entonces ya dices, bueno, ¿no? Me tengo que decir la verdad. Entonces, realmente, en el camino de la gracia, ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio que Dios te está pidiendo, que Jesús te está pidiendo? Que tan solo es, coge tu cruz y sígueme, ¿sí?
Ahora, muchas veces pensamos que es por nuestra fuerza, pensamos que es por nuestros talentos, pensamos que es porque no sé, somos como decían en Granada, la pera limonera, ¿no? ¿No? Entonces, el camino de la gracia realmente es un camino que te pone Jesús, donde lo puedes seguir sin que tú tengas ninguna cualidad, ¿sí? No importa tu situación, no importa lo que estés pasando, pero Dios te ofrece venir con Él, seguirlo a Él por su gracia, ¿sí? Entonces, primero, antes de saber lo que es la gracia, ¿no? Y tal, quise buscar en el diccionario para saber exactamente qué es, ¿sí? Dice la RAE, la gracia es el don que poseen algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras, actitudes a otras personas. ¿Es la verdad? Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el camino de la gracia? Dice, la gracia de Dios es el don haciéndote hijo suyo y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñándole a rechazar los deseos y los actos que no le agradan al Señor. Entonces, la gracia es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia es una virtud, por la cual Dios nos da sin Él esperar recibir nada a cambio, ya que para alcanzarla el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para alcanzar su gracia. Amén. Entonces, la gracia viene por medio de la fe y la aceptación de que hubo alguien llamado Jesucristo que murió por ti y por mí en una cruz. Dile al que está al lado, Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz, por favor. Bueno, entonces, mira, para que veas un poco de la gracia de Dios, creo que primero hay que empezar poniéndonos en situación, ¿verdad? Poniéndonos en situación, viendo quiénes somos realmente nosotros, ¿sí? Y por qué necesitamos esta gracia de Dios, este sacrificio de Dios, ¿sí? Ahora, nuestro estado actual, ¿cuál es? Dice la Biblia que nuestro estado actual sin Dios tenemos un corazón pecaminoso, tenemos un corazón egoísta, ¿verdad? Tenemos un corazón que solo mira por nosotros, ¿verdad? Ahora, tenemos que reconocer que nuestras decisiones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Sin Dios y con Dios y con su gracia empezamos a tener mansedumbre, a tener templanza, a tener gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, ¿sí? Por ejemplo, y para que te hagas una idea de esto que te estoy hablando, es una persona que no está experimentando la gracia de Dios en su vida. Por lo general, siempre cuando coges y enciendes la tele y empiezas a ver asesinatos, robos, guerras, que te ha subido la luz, que el gas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, creo que es un buen ejemplo para que te hagas una idea de cuánto necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? O por ejemplo, alguna vez, ahora nosotros que estamos andando en el camino de la gracia, llega una persona, la persona que te cuida, la persona que crees que
Dios ha puesto en tu vida para que te hable, ¿sí? Y te dice, mira, realmente para que necesitas cambiar esto para que tu carácter se parezca a Cristo. Hombre, hay cosas que sí, las podemos hacer perfectamente. Dices, sí, tal, bien. Pero luego hay otras que empezamos a decir, esa ya me cuesta más, esa ya, no sé, esa ya, empiezo a darle largas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cometemos el error muchas veces de que es por nuestra fuerza, ¿sí? Empezamos a olvidar algo tan importante como es la gracia, ¿sí? Dice, creo que las decisiones que uno toma son las que marcan nuestra vida. Entonces, depende de la decisión que tomes, así van a ser los resultados que tengas. Por ejemplo, me voy a apuntar al gimnasio, para perder peso, voy a trabajar más porque necesito un extra, o sea, no se voy a dejar de fumar, etcétera, 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 etcétera. Todo eso. Y empezamos a hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ganas, ¿sí? Con nuestras propias ganas, nuestra propia fuerza, y nos olvidamos de algo tan importante, que el único que cambia los corazones es Jesucristo. Entonces, ¿alguna vez te ha dicho alguien que necesitas cambiar algo y de repente le has puesto alguna excusa o le has dado largas o te ha costado cambiar? A mí me ha pasado. Y bueno, hablando con amigos que no tienen a Cristo, que no saben quién es, y compartiendo tiempo con ellos, de hecho muchas veces cojo y le comparto que estoy cambiando alguna cosa y tal, y hay cosas que directamente pues no lo comparten, no lo ven, y incluso me he cogido, me he encontrado respuestas como, pues que venga Dios y me lo diga, ¿sí? Entonces, fíjate la oportunidad que nosotros tenemos, y la importancia de que las decisiones que tomes reflejen a otras personas lo que está pasando en tu vida por medio de Dios, ¿no? Entonces, hemos dicho que la gracia de Dios te hace partícipe de sus planes, ¿verdad? Partícipe de lo que Él va a hacer. A mí me interesa. Quiero participar en todo lo que Dios va a hacer. No sé tú, pero yo sí quiero, ¿sí? Entonces, buscando a Dios, empezando a ver, Señor, cómo puedo transmitir esto y tal. Bueno, pues hay un profeta en la Biblia, ¿sí? Que creo que es conocido por muchas personas su historia, ¿sí? Creo que es una persona que, de hecho, en la escuelita a los niños ya se les enseña, y este profeta, pues, por así decirlo, su rasgo más identificativo, o que yo lo tenía, era el que lo había tragado una ballena. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Verdad? Ahora, este profeta, fíjate si tenía una relación con Dios tan estrecha, que en su libro Dios le habla hasta 4 veces, pero directamente. Y ahora, su libro solo tiene 4 capítulos, así que a un capítulo a que te hable Dios una vez en cada capítulo, ya yo creo que es algo buenísimo, ¿sí? Ahora, Jonás recibe un mandato de Dios, y bueno, pues Jonás conoce a Dios, tiene esa relación, y él recibe ese mandato. Pero ahora, quisiera que veas conmigo qué hace él. Jonás 1:4 lo pone.
Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para oír del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Entonces, imagínate, recibes algo de parte del Señor, ¿sí? Recibes algo de parte del Señor y haces, yo por lo menos lo haría. Siendo así tan claro, yo por lo menos ya me lo pensaría en hacerlo, mínimo. Pero sin embargo, este hombre, en lugar de coger y hacer lo que Dios le dice que haga, va para el otro lado. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido algo y tú has ido para el otro lado? A mí, yo unas cuantas, ¿eh? Yo unas cuantas. ¿Sí? Entonces, a veces no somos conscientes de la gracia que Dios tiene para con todos nosotros. ¿Sí? Fíjate lo que es la gracia, ¿no? Mira a este hombre que coge, se va para el otro lado y aún así el Señor hace lo que haga falta para que vaya a hacer lo que le mandó. En este caso, vientos fuertes, huracanados, para que el barco donde estuviese esté a punto de romperse, ¿verdad? Bueno, el libro también habla de una ciudad llamada Nínive, ¿sí? Pero, ¿qué tan importante es esta ciudad? Yo me puse a pensar esto y dije, ¿por qué? O sea, se mueve tantas cosas por esta ciudad, ¿sí? Entonces, algo tiene que tener aquí esto. Y empecé a preguntarme, dije, ¿qué tiene? Empecé a investigar y tal. Y bueno, y me encontré que Nínive era una ciudad de Asiria. Era uno de los sitios que estaba creciendo mucho, se estaba convirtiendo en una potencia mundial, que iba a ser la capital, Nínive iba a ser la capital de Asiria, ¿sí? Y que ellos tenían por costumbre pensar cosas malas de Dios, ¿sí? Ser crueles en la guerra, aprovecharse del desvalido, prostitución, idolatría, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Jonás, ve y dile a Nínive que la voy a destruir? ¿Sí? Digo, bueno, los planes de Dios, pues, a saber, ¿no? Pero si para un profeta como Jonás te dicen, te voy a quitar a todos tus enemigos, si a ti te dice Dios, te voy a quitar todos tus problemas, vas corriendo y se lo dices a quien sea. Yo se lo digo, o sea, voy a solucionarte la vida, voy corriendo, pero me resultó extraño que este profeta vaya para el otro lado. Entonces, Jonás sabía que tenía una tarea. Jonás sabía que tenía que ir a Nínive. Se fue a Tarsis. Tarsis está totalmente al otro lado de donde Dios lo mandaba. Ahora, cuando Dios nos anima a cambiar algo que está en su palabra, muchas veces no lo hacemos por miedo, por terquedad, incluso hasta por orgullo, ¿sí? Y empezamos a pensar que es la mejor excusa que podemos poner para que Dios no toque nuestro corazón, no forme nuestro corazón conforme a su voluntad. Y en este caso Jonás no es menos. ¿Por qué? Porque lo manda
al pueblo de Nínive, voy a destruir Nínive, y él no va. ¿Por qué? ¿Por qué él no va? Ahora, el pensamiento que hizo que huyera a Jonás era porque muchas veces él había visto la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces sabía que Dios podía cambiar. Pero él, ¿qué quería? Quería que Nínive fuese arrasada. Entonces, a veces, te vuelvo a decir, a veces queremos seguir a Jesús lo suficientemente cerca para obtener un beneficio, pero no tanto como para que nos pida o ordene algo. En otras palabras, llevar nuestra cruz. Dice, son nuestras propias decisiones y cosas que hay en nuestro corazón que tienden a alejarnos de Dios. No es Dios quien se aleja de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces vamos al otro lado. ¿Sí? Por decisiones, cosas que no queremos soltar, cosas que no le agradan a Dios, cosas que nos frenan, ídolos, cadenas, llámale lo que tú quieras, lo que esté pasando en tu vida que no te deje ir a más. ¿Sí? Entonces, ¿qué había en el corazón de Jonás? Hebreos 12:15, por favor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, Jonás había visto cómo el pueblo de Asiria estaban siempre en guerra con Israel, había visto cómo mataban, cómo destruían reinos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, esta raíz de amargura, esta raíz de que no quiero soltar esto, no quiero perdonar, mi dolor es mayor que su gracia, así hace que vaya al otro lado. ¿Sí? Ahora, comparando con nuestra vida en este momento, ¿qué es lo que no te deja ir a donde Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que no te deja experimentar la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué es? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Quizás no estés mirando bien y haya alguna raíz de amargura la cual no te deja alcanzar su gracia. Esa amargura donde Dios te dice, ve a un lado y tú vas al otro. Porque crees que lo que está pasando, lo que te está sucediendo es mayor que su gracia. Cuando debería de ser al revés. La gracia de Dios es la que nos libera, la que nos transforma, la que nos ayuda a seguir. ¿Sí? Ahora, volviendo un poco a la historia de Jonás y parafraseando un poco todo lo que pasó entre medias. Dice que el libro que a Jonás lo tiraron por la borda, se lo comió un pez, estuvo en un pez, ¿sí? Y en medio de esta situación, necesitaría que me ayudes con tu imaginación por un momento, ¿sí? Porque esto es muy importante, por lo menos a mí me hizo reflexionar bastante, ¿sí? Imagínate que estás dentro del estómago de una ballena. ¿Qué crees que te puedes encontrar? Yo he puesto paredes viscosas, llenas de fluidos, mal olor, algas por todos los lados, ¿sí? Oscuridad, ¿sí? Y ahora,
imagínate esta situación que le está pasando a Jonás y de repente, esta situación le ha ayudado a que busque de Dios, a que pida de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros podemos orar en cualquier momento de nuestra vida, pero cuando somos sinceros, cuando realmente estamos abriendo nuestro corazón a Dios, es cuando Él nos escucha. Como le pasó a Jonás. Su pecado de fallar, su pecado de desobedecer, ¿sí? No fueron tan grandes como para ver la gracia de Dios en su vida. Y en medio de todo este panorama que te podrás imaginar dentro de su estómago, Él dice esto, Jonás 2, 8, 9. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Bueno, cuando vamos en pos de cualquier cosa que toma el lugar de Dios, cualquier situación que tú estás pasando, llámese, no sé, familia, exceso de trabajo, problemas, ¿sí? Empezamos a tener dificultades incluso al tomar decisiones cuando nos posicionamos ahí. ¿Por qué? Porque no lo tomamos bajo la gracia de Dios, bajo lo que Dios nos está haciendo, Dios está haciendo en nuestra vida, sino por lo que nos está pasando. ¿Sí? Pregunta para ti. Antes de ir a dormir, ¿en qué es lo último en lo que piensas? ¿Qué es lo último que ronda tu cabeza antes de ir a dormir? Y al despertarte, ¿qué es en lo primero que piensas cuando te levantas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sale? Lo primero que te activa. Todo ese, si por ejemplo, el último que piensas es en antes de dormir, es en tus problemas, es en cómo vas a afrontar las situaciones el día de mañana, pues quizás eso esté tomando el lugar de Dios. Quizás su gracia no está llegando o no estás permitiendo que llegue hasta ese problema que estás teniendo. No está llegando, no estás impidiendo que no tome el control de esa situación. De hecho, hace poco hablé con un amigo y me decía que estaba falto de sueño, no podía dormir, siempre estaba preocupado. Y conforme me iba contando su historia, empezaba a ver que su seguridad estaba puesta en su trabajo. Y empecé a darle gracias a Dios porque dije, Señor, muchísimas gracias por ayudarme cada día a ponerte como lo primero, a ponerte en el centro. Porque si no, seguramente estaría ahí, igual que él. Que mañana lo que voy a trabajar, mañana lo que voy a hacer. Me olvidaría de ser agradecido. Ahora, nadie, volviendo a Jonás, ¿sí? Nadie le había obligado a que tome esta decisión de irse al otro lado, ni que obedeciese la voz de Dios, ¿sí? Más bien al contrario, él en su libertad decidió alejarse, en su libertad decidió pues ir a ver si se podía esconder y podía hacer su voluntad, porque si Nínive, este pueblo asirio, no recibe la noticia, pues va a ser destruido, ¿verdad? Ahora, te voy a poner esta situación. Cuando tú conoces de Dios, ¿sí? Estás andando el camino de la gracia, ¿sí? Empiezas a tomar decisiones, empiezas poquito a poco a dar pasitos,
empiezas a ver cómo Dios está obrando en tu vida. Y de repente fallas. Y de repente algo que creías que ya estaba sanado, vuelve otra vez. ¿Sí? ¿Cuál es tu acción referente a esto? ¿Vuelves otra vez a la gracia de Dios? ¿O te vas para atrás? Y empiezas a decir, he pecado otra vez, he fallado otra vez. Y esto que creía que ya no iba a pasar, está volviendo a pasar otra vez. Empiezo a condenar. De repente ya empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de buscar de Dios. De repente empiezo a dejar de leer la Biblia. Ya las personas que estaban alrededor mía ya no saben nada de mí. De repente empiezo a abrir un hueco, una brecha. ¿Sí? Ahora, yo te digo una cosa. Todos vamos a fallar. ¿Sí? Todos podemos volver a caer a caer en el agujero de donde Dios nos ha sacado. Pero ahora, no todos tenemos la suficiente convicción de salir del agujero y por su gracia ir a sus pies. Ahora, no te estoy diciendo ahora que peques todo lo que quieras, que Dios te va a perdonar de todo. No. Al contrario, más bien, lo que esté apartándote, las decisiones que estén apartándote de la presencia de Dios, vuélvete. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Ahora, Dios te está dejando que formes parte del plan que tiene para ti. ¿Sí? A Él, todas las decisiones que tomamos, todas tienen consecuencias buenas y malas. Pero Él te dice, Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la salvación. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él nos deja decidir, ¿sí? Él nos deja que nosotros tomemos la decisión, que lo sigamos libremente, que vayamos por el camino de la gracia libremente. Da igual lo que estés pasando, da igual la situación que estés afrontando ahora mismo, el daño que te hayan hecho, su gracia es mayor, ¿sí? O por ejemplo, piensa por un momento, Nínive, el pueblo de Nínive, y Jonás. Realmente uno no quería hacer Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, se fue para el otro lado, y Nínive tampoco hacía la voluntad de Dios. De hecho, ni lo conocía. Así que, ¿qué diferencia a Jonás de Nínive? La gracia también era para ellos. Nínive era una ciudad que practicaba brujería, te lo recuerdo. Una ciudad que hablaba mal de Dios. Era una ciudad que se aprovechaba el desvalido. Y fíjate, tuvo la misma misericordia con Jonás que con Nínive. Ahora, lo normal cuando uno ya está arrepentido, cuando uno quiere volverse para hacer la voluntad de Dios, lo normal es que empiece a tomar decisiones que lo lleven a hacer eso que Dios le ha pedido, ¿o no? Aquí los que son padres, por lo general, siempre suelen coger y pedirle algo a su hijo, ¿no?
Pero muchas veces piensan, no se lo quiero pedir 2 veces, quiero que me obedezca la primera. ¿Sí? No quiero repetirlo otra vez. Sin embargo, mira lo que hace Jonás. Jonás 3, 1, 4. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, diciéndole a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, quiero que veas un poco esto, ¿sí? Dice, Jehová por segunda vez habló a Jonás, ¿sí? Fíjate lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, tú cuando realmente estás arrepentido, cuando quieres obedecer, cuando quieres realmente hacer las cosas bien, no hace falta que te digan 2 veces lo mismo, sino al contrario. Más bien, lo haces a la primera. Jonás en este caso, venga, a la segunda. Hombre, tampoco el mensaje que llevaba no era muy alentador, la verdad. No era muy alentador. Porque fíjate, Nínive, te lo recuerdo, era enemigo. Era el enemigo. Y decirle esto no traía mucha esperanza y menos a su vida. Así que, cuando no sabemos el poder de la gracia, empezamos a justificar nuestras decisiones, empezamos a minimizar nuestro pecado, a minimizar nuestros errores, a negar y a compararnos con otros. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, Jonás, ¿qué pensaba? Pensaba que, bueno, voy a Nínive, pero si es que esta gente siempre ha estado en guerra con nosotros. Y me imagino a Jonás caminando en dirección a Nínive y todo el rato, pero Señor, pero si es que, ¿para qué voy a decirles? Pero si es que. Y todas las cosas que pudo haberle dicho durante todo el camino. Ahora, mientras una persona, cuando realmente conoce su pecado, cuando realmente sabe que la gracia de Dios es mayor y reconoce que está mal, que la fealdad de su pecado lo aparta de la gracia de Dios, ¿sí? Que el pecado en donde está viviendo, que lo que está haciendo es peor, es mucho más feo y es más pequeño que lo que Dios le ofrece, que es su gracia, que es su misericordia. En este caso, pues Jonás sí conocía a Dios, pero aún así él seguía con su amargura en dirección a Nínive. Ahora, pregunta para ti, ¿durante cuánto tiempo más quieres seguir en el sitio o quieres seguir teniendo las cadenas que te evitan experimentar la gracia de Dios? ¿Durante cuánto tiempo más quieres? Recuerda, su gracia nos hace partícipes de su vida, de sus propósitos, de su plan. Su gracia nos perdona. Ahora, su gracia también transforma las circunstancias en las cuales estamos ahora mismo. ¿Sí? Ninguna circunstancia es tan grande como la gracia de Dios. Piensa por un momento, el mensaje que mandó a Nínive. En 40 días voy a arrasar la ciudad. Imagínate esta situación, que tú vayas al médico, te haga unos exámenes y
y te diga, bueno, los resultados ya se los mandaré. Y bueno, te coges, estás esperando y en tu casa te llega una carta que dice, en 40 días vas a morir. Imagínate, ¿no? Imagínate la calidad del mensaje. Y esperando que el cartero no se muera ni pase nada durante el camino, ¿no? Esto fue lo mismo que pasó con Nínive. Fíjate, cuando Jonás fue a decirle que Nínive iba a ser destruida, él ni siquiera entró a la ciudad. Bueno, entró. Ni siquiera llegó al centro de la ciudad. Solo fue diciéndolo y ya. Y se fue. Por lo general, una noticia tan importante te gustaría que te la den en el momento, ¿no? Que llegue alguien y te diga. Pero sin embargo, él no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué transforma las circunstancias que estoy pasando? ¿Sí? La gracia. Dice Jonás 3, del 5 al 10. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cicilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato el rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les da alimento ni beban agua, sino cúbranse de cicilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Ojo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Algo importante aquí es que ellos creyeron. Sí, que ellos creyeron que que Dios iba a tener misericordia, que iba a tener gracia para con ellos. Sí. Como te he dicho antes, tus decisiones son realmente las que marcan si vas a lo que Dios quiere o al otro lado. Si estás experimentando su gracia. ¿Qué es lo que debes decidir para seguir experimentando la gracia de Dios? Fíjate, ellos tuvieron un mensaje directo. En 40 días va a ser arrasada. En 40 días, ¿tú qué harías si te dijesen, tienes 40 días de vida? ¿Buscarías de Dios? ¿Cogerías la Biblia? ¿O no? Entonces, fíjate esta gente. Dios empezaron a tomar decisiones para que Dios se volviera, se arrepintiera de destruirlos. Y fíjate lo que es la gracia de Dios. Un pueblo que estaba durante muchísimos años en guerra con Israel, y va a Dios y se arrepiente y no lo destruye. Ahora, el milagro aquí no fue que Jonás haya salido de medio de un pez. El milagro no fue que Dios le hablase, tal. No, eso no fue. Las circunstancias de Jonás dieron lugar a que 120,000 personas, un pueblo de 120,000 personas, se volvieran a Dios. Para que su gracia para que experimenten su gracia, para que vean que Dios es un Dios piadoso, es un Dios amoroso. ¿Sí? Porque, sinceramente, dice la Biblia en Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor no se fija en lo que en las decisiones ¿cómo lo digo? Para que lo entiendas perfectamente. El Señor no se fija en que tengas dinero, en que tengas un estatus social, en que tengas un buen trabajo, en que seas, no sé, ponle todas las coletillas que tú quieras. El Señor solo se fija en una cosa, y es en un corazón arrepentido, en un corazón constrito, humillado, ¿sí? Que quiera ponerlo a Él en primer lugar. Ahora, el corazón de una persona sin Dios, tiende a ser, como te dije, egoísta, envidioso, tiende a mirar solo cosas para él, ¿sí? Empieza manipulador. Pero fíjate la gracia de Dios cómo transforma esos corazones. Cómo transforma tu vida cuando eliges seguirlo a Él. ¿Sí? Las intenciones de una persona sin Dios parecerán buenas, pero los resultados muchas veces no son tan buenos. Ahora, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué siempre caigo? ¿Por qué siempre peco en lo mismo? ¿Por qué siempre batallo con lo mismo? Como te dije antes, quizás sea por el pensamiento erróneo de que eres tú el que cambia los corazones. No. Al contrario, es Dios, cuando le permites hacerlo, quien te cambia, quien te anima. Él lo único que está pidiendo es que le creas. Cuando le crees a alguien, le sigues. Que su gracia es lo suficientemente grande como para el problema que estás teniendo, como para la circunstancia que estás teniendo. Su gracia nos perdona, su gracia nos transforma y su gracia nos hace partícipes de lo que Él va a hacer aquí y en tu vida. ¿Sí? Por favor, ¿alguien me puede acompañar? Por favor, cierra tus ojos un momento y quiero invitarte a que pienses una cosa. Las cosas que estás pasando, las batallas que estás teniendo, los impedimentos que ves en tu vida, ¿son más grandes que tu gracia? ¿Que su gracia? Si te pones a pensar por un momento, todo lo que hacía Nínive, este pueblo que estaba siempre matando, violando, etcétera, ¿lo perdonó cuando se volvieron a Él? ¿Cuánto más nosotros, como conocedores de Cristo, como discípulos, como personas que queremos ponerlo como lo primero en todo, nos va a dejar que experimentemos su gracia? Si nunca te lo han dicho, quiero decirte hoy que tú estás aquí para ver la gracia de Dios, para decirte que eres valioso para Dios, valiosa para Dios, y que Dios tiene algo para ti concreto que quiere hacer en tu vida. Ahora, sabe que no vas a cambiar por tus medios, por tu esfuerzo, pero sí te va a poner personas a tu alrededor que te ayuden
a formar tu carácter conforme al de Cristo. ¿Te atrae esta idea? ¿Quieres algo diferente para tu vida? ¿Cómo quieres ser? ¿Una persona como las personas de Nínive que se arrepintieron de todo lo malo y se volvieron a Cristo? ¿O como un Jonás que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace? Como conocedor de Cristo, mi pregunta es, ¿estás viviendo la gracia de Dios? ¿Y estás disfrutando el camino? Quiero que pienses esto por un momento y reflexiones. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Estaba escuchando a Cristian la palabra que ha compartido. Muchas gracias, amigo. Y cuando me viene la palabra, cuando escuchaba la palabra gracia, es aquello que nos diferencia, ¿no?, de las personas que no conocen a Cristo. Conocer y aceptar su gracia. Creo que aquí no hay nadie que no tenga problemas y no hay nadie que sea bueno, ¿no?, que lo haga todo bien, ¿verdad? Pero nos diferencia que reconocemos a un Dios que fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Reconocemos que sin Él no podemos continuar y no podemos con los problemas y el pecado y todo lo que cargamos cada uno, ¿verdad? Lo que nos diferencia es conocer y aceptar esa gracia, ese precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Hace poco decían a los niños una frase. Dice, no le digas a Dios, no le cuentes a Dios de tus grandes problemas. Háblale a tus problemas de lo grande que es tu Dios. Eso lo decían hace unas semanas a los niños. A veces necesitamos decirnos a nosotros, ¿no? Si vamos a decir a los problemas lo grande que es nuestro Dios, que ya pagó por eso, ¿no? Antes en el tiempo de adoración, hablando de las fuerzas, ¿no? Lo hacemos con nuestras fuerzas, con las fuerzas de Dios. Yo creo que cada uno Dios nos ha dado fuerzas suficientes para arrodillarnos delante de Él. Y Él es el que nos da fuerzas para levantarnos y continuar la batalla de cada día. Pero mis fuerzas llegan hasta ahí, hasta los pies de Cristo, aceptando su gracia y tomando una actitud correcta delante de Él, que es humildad y gratitud. Una actitud de humildad y gratitud delante de Él, reconociendo cuál es nuestra posición y agradeciéndole con todo nuestro, como dice la Biblia, con todo,
con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, porque no hay manera de pagar, no hay manera de pagar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No la hay. Cuando uno entiende eso, le agradece a Dios con todo. Porque aun con todo no llegamos a poder pagar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Humildad y gratitud delante de Dios. Amén. Me gustaría ahí que con esta reflexión, si hoy quieres usar tus fuerzas para ponerte a los pies de Cristo, para reconocerlo como lo que es, como Señor, como Salvador, y tomar la decisión de decir, mira, yo tengo problemas como el que está ahí, y yo peco como el que está ahí, pero yo quiero marcar una diferencia, y quiero de verdad reconocer la salvación, la gracia de Cristo. Quiero reconocerlo hoy. Si hoy quieres tomar esta decisión y usar tus fuerzas para ponerte a los pies de Cristo y no lo habías hecho antes, te invito a que te pongas de pie, porque me gustaría orar por ti. Amén. Vamos a seguir todos con los ojos cerrados y buscando de Dios, ¿vale? Y si hay alguien que hoy dice, pues la verdad es que no había entendido el tema de la gracia, no había entendido bien el precio que pagó Cristo por mí en la cruz, y hoy quiero entenderlo, quiero aceptarlo, lo entiendo y lo acepto. Si hoy es esta tu decisión, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar por ti. Amén. Que es tu fidelidad que lleva mi Amén. vida Gracias. más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Te buscamos, Padre. me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dile así al Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me gustaría hacer un segundo llamado. Aquellas personas que sientan que han estado peleando con sus fuerzas, que sientan que se han estado dando golpes y tropezones siempre con lo mismo, y reconozcan que tienen que contar con Dios para obtener la victoria, que se tienen que volver a los pies de Cristo y tienen que pedirle a Él las fuerzas para continuar. Yo soy uno de esos que muchas veces ha intentado ir con sus fuerzas, ir con todo su talento, todas sus habilidades, y luego darme cuenta de que no es la forma, ni tengo tanta fuerza, ni tengo tanto talento.
que necesito de Dios. Amén. Si tú hoy pues reconoces, ¿no?, que estás atascado, atascada con algo en lo cual no has contado con Dios, y hoy dices: Señor, con esto hoy quiero contar contigo. Hoy quiero que tú me acompañes. Y quiero obedecer la dirección que tú pongas delante de mí. Amén. Si tú hoy reconoces que no es con tus fuerzas, que es con la fuerza de Dios, que es por su gracia, y hoy quieres entregarle tu problema, quieres entregarle tu proyecto, quieres entregarle tu necesidad a Dios, para que sea Él quien te ayude a resolver, también te invito a que te pongas de pie y podamos orar por ti. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. ¿Por qué no te pones en pie y declaras esto? Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén, Señor. Amén. Amén. Algo hoy me ha llamado la atención en el tiempo de oración. Hemos orado por trabajo. Hacía tiempo que no orábamos por trabajo. Y te digo por qué, porque tenemos un Dios grande que suple las necesidades. Amén. Y aquellas personas que han pedido por trabajo, te digo que si lo pones a los pies de Cristo, no vas a tardar en tener trabajo. Y no cualquier trabajo. Amén. Y así lo extiendo a cualquier problema que puedas tener, cualquier batalla. En el posicionamiento correcto, entendiendo la gracia de Dios, con humildad, con gratitud a Él,
Dios va a cubrir la necesidad. Y Dios nos va a dar autoridad y nos va a ayudar en esos problemas. Amén. ¿Quieres afrontar la semana desde un buen posicionamiento? Bueno, pues como ha compartido Cristian, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por la palabra. Como ha compartido Cristian, ¿no? Es decir, vamos a aceptar, vamos a entender la gracia de Cristo y a partir de ese lugar correcto, ¿no? Desde sus pies. Amén. Bueno, que tengáis buena semana, de verdad, que Dios se pueda glorificar en cada uno de vosotros, también a los que nos ven por transmisiones, nos vayan a ver, igualmente para aquellos que nos ven, extiendo ahí este llamado, ¿no? Y este mensaje, y que, bueno, que tengáis buena semana. Amén.